Buenas tardes, Buenas maestra. tardes. Buenas Buenas tardes. tardes a todos, chicos. Buenas tardes a todos. Buen sábado. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a empezar esta, obviamente, Buenas este tardes. último día de sesión. Buenas tardes. Esta primera sesión, que obviamente pues ya vamos a cerrar materia el día de hoy. Vamos a terminar de ver un poquito de más temas. Y en la última sesión, obviamente nos vamos a poner de acuerdo para la cuestión de cuándo vamos a aplicar el examen, más que nada, primero el día, y después nos ponemos de acuerdo en la cuestión de la hora, para que ustedes vayan meditando y vayan checando si lo aplicamos hoy más tarde después de clases. Tenemos que cumplir las 3 sesiones como tal. Lo aplicamos en la tarde, más tarde noche, a las 10, 11, 12, o lo aplicamos el día de mañana. Obviamente va a depender de lo que diga la mayoría en común acuerdo en este aspecto. Si lo aplicamos hoy mismo o lo aplicamos el día de mañana, en este caso, como ustedes gusten, chicos. Les recuerdo que deben de mandar su nombre por el chat de Zoom para que quede registrada su asistencia. Y antes que nada, nuevamente les voy a corroborar los criterios de evaluación. No sé si alguien lo recuerda, cuáles son los criterios que se iban a evaluar, chicos, porque ahí en la semana me estuvieron mandando algunos mensajes, algunos compañeros, unos 3, 4 compañeros, me preguntaban que si se evaluaba la asistencia. ¿Alguien recuerda los criterios que pusimos desde un principio para evaluación? Sí. ¿Cuáles son, Nayeli? Asistencia 10%, disciplina y participación 10%, tareas 30%, actividad 20% y examen 30%. Es correcto, muchas gracias. Entonces, la asistencia sí se evalúa, chicos. Entonces, eso me da a entender a mí que tampoco ven los videos. Entonces, ahí hay alumnos, hay compañeros que tampoco ven los videos. Entonces, la asistencia sí se evalúa. Me decían, y más que nada, los compañeros eran de Laredo, de Campus Laredo. Puede ser de Matriz o pueden ser de otro campus de Laredo, creo que Campus Anáhuac también. Entonces, la asistencia sí se evalúa. Los criterios de evaluación los ponemos los docentes que estamos asignados a la materia. Por lo regular, hasta lo que yo tengo entendido de las juntas que hemos hecho, digamos que todos evaluamos la asistencia. Todos los maestros estamos evaluando la asistencia, que se conectan las clases en vivo, por eso les damos la opción, también el apoyo de que si no pueden estar en las sesiones en vivo, puedan ver los videos y nos mandan evidencia de que ya vieron cada una de las sesiones y les valemos íntegramente su asistencia sin ningún inconveniente en ese aspecto. ¿Por qué? Porque a lo mejor ustedes, algunos se vieron afectados por la cuestión de horarios, etcétera, etcétera. Dependiendo obviamente de cada campus. Pero profe, por eso deben de ver las videos, profe. Mándeme. Yo sí vi el último video. Es que ya no alcancé a escuchar por lo de Nuevo Laredo, pero sí vi el video y puse mi asistencia ahí, ¿verdad? No sé si tendría que hacer una captura de pantalla y volverlo a enviar, pero sí vi el video de la semana pasada en la última clase. Ok. Sí, está bien. De hecho, o sea, cuando les falte una sesión o algo, deben de tomarse captura o algo que ya vieron la sesión y me lo mandan por correo, me lo mandan directamente, creo que la mayoría ya tiene mi número, me lo manden directamente por WhatsApp, como lo han estado haciendo algunos de sus compañeros, sí lo han estado haciendo, no todos en general. O sea, no generalizo, hay algunos, pero la asistencia sí se toma como tal y obviamente la participación también, la entrega de actividades, la entrega de tareas, todo como tal. Entonces, algo muy importante también que vi, y de hecho fui muy reiterativo al principio de la clase, para que no haya malos entendidos. No por el hecho de que entreguen la tarea quiere decir que ya tienen todos los puntos. Ya todas las actividades ya las califiqué, como ustedes pueden ver. Ya están calificadas todas las actividades a expensas, óiganlo bien, de los que me acaban de mandar apenas ayer o hoy actividades 1, 2 o 3 o 4. Entonces les mandé un mensaje. Para los que no me han contestado, por favor contéstenme. Ahí les mandé un mensaje directamente que por qué
15 días después, si las primeras 2 actividades se publicaron el día 5 de diciembre y la tercera y la cuarta actividad se publicó el día 12 de diciembre, porque hasta ahorita, entonces me doy por entendido que ustedes, que algunos, esos en específicamente, a lo mejor no ven en toda la semana el Classroom y hasta que hay sesiones, pues obviamente se preocupan por las tareas o actividades. Ese es mi punto de vista. Respeto obviamente los puntos de vista de todos. Unos sí me pusieron que creo que no tienen internet o por motivos laborales, pero creo que todos trabajan. O sea, aquí hay un grupo de que todos trabajan, todos trabajamos y nos damos el tiempo adecuado para cumplir. A lo mejor no en tiempo y en forma como se los establecí o como marcan los tiempos y el día, pero a lo mejor sí les comenté que podría entregarlo más tarde, el sábado o el domingo o el lunes, pero no 15 días después. Es más que nada, entonces sí quiero que me den justificación del por qué los que entregaron tareas apenas, actividades más que nada el día de ayer o hoy por la mañana, cuál es el motivo en esa cuestión para podérselas también pues, evaluar en tiempo y en forma en ese aspecto. Otra de las cosas que estuve checando en las actividades, mándame. Entonces ya no tenemos oportunidad de mandar las tareas atrasadas. ¿Tareas atrasadas? Sí. Una se vence hoy a las 2 de la tarde o se venció hoy a las 2 de la tarde. Esa ya la hice, pero todavía me falta la anterior. Entonces, ¿la puedo hacer todavía o ya no hay oportunidad? Ahorita vamos a ver, más tarde lo comentamos y dejamos en claro ese aspecto. Ok, gracias. Y también otra cuestión, en las actividades, chicos, no sé, pongan atención, en este caso cuando les ponga instrucciones. ¿Alguien me puede decir un estado de la República Mexicana, de favor? Tamaulipas. Tamaulipas, un estado. ¿Otro estado de México? Veracruz. Veracruz. ¿Otro estado de México? Quintana Roo. Oh. Sinaloa. Okay. Muchas gracias. Gracias Puebla. a los que están participando. Puebla, etcétera, etcétera. Lo que no entiendo Nuevo es por qué. Tabasco. Tabasco, Nuevo León. CDMX. No, bueno, la Ciudad de México es que, bueno, se puede considerar como Distrito Federal, el Estado de México, obviamente, pero todo es México, son estados. Lo que yo no entiendo es por qué en las actividades donde les dije que me pusieran estados de México, ¿sí? Donde existe 5 estados, no les puse ni que me pusieran en orden, si uno más, les consideré 5 estados rápidamente donde existe la mayor o existe inversión extranjera directa. Me pusieron China, me pusieron Estados Unidos, me pusieron Alemania, o sea, no entiendo esa cuestión. Alemania no es Estado de México, ni Estados Unidos es un Estado de México, ni China es Jalisco. un Estado de México. O sea, estamos en un nivel profesional, ya están en octavo cuatrimestre de su licenciatura, entonces esos Parece no son que no. estados, chicos. Entonces, por favor, mándeme. Incluso por ahí yo puse hasta un mapa de la República Mexicana donde hay mayor inversión, que es Chihuahua, en parte de Sonora, Tijuana. Sí, claro, yo vi, o sea, de hecho, o sea, yo estoy enterado de cada una de sus tareas porque algunos tienen 3 puntos, por eso es que se disminuye la puntuación, unos tienen 3 puntos, otros 4 puntos, otros los 5 puntos, unos ponen una actividad 20 hojas, o sea, cuando es algo muy específico, como que leí 20 hojas, 30 hojas y encontré lo que había encargado y si lo tienen perfectamente, o se les califica exactamente igual, no importa las hojas que pongan, a lo mejor pueden poner una hoja, pero si es específicamente lo que yo puse, adelante, en cuestión de actividades, más que nada en ese sentido. Pero sí me preocupa que un nivel profesional les pida Estados de México y me pongan países. O sea, sí es de considerarse esa situación en donde yo veo que a lo mejor lo toman, no sé, la educación ahorita, a lo mejor no le están dando la importancia que es como si estuviera en una clase presencial. A lo mejor me entregan las actividades mucho tiempo después, una semana o 15 días. ¿Qué pasaba cuando estaban en las aulas? Se les ponía una actividad y les decían, ok, se las voy a calificar ahorita. Entonces, si están en las aulas era exactamente lo mismo, tenían que hacer un problema o tenían que hacer alguna pregunta o contestar algo y lo hacían en sus aulas normalmente, no lo hacían 15 días después. Entonces, más que nada eso quiero que obviamente que quiero que quede como retroalimentación en ese aspecto. Obviamente, para que también no haya malos entendidos en ese aspecto,
que al final de la materia, acuérdense que vamos a cerrar materia ya el día de hoy, y obviamente pues ya cerramos materia, nos ponemos de acuerdo para el examen y ya se va a publicar la lista. Yo por lo pronto, después cerrando obviamente calificaciones y aplicando examen, posteriormente voy a publicar la lista de los extraordinarios. En este caso, si cumplieron con todo, tienen obviamente su calificación aprobatoria también. Entonces todo cuenta: participación, cuenta conducta, asistencia, investigaciones y tareas como tal. En este caso, la mínima que nos están marcando nosotros es de 70. Ya otras cuestiones de índole administrativo ya lo ven ustedes directamente con cada uno de sus campus. Por eso en el tablón principal tienen los números a los que se pueden comunicar para cualquier aclaración también. Pero las ponderaciones las ponemos nosotros, los docentes, las listas también de los que aprobaron, obviamente, las enviamos a cada administrativo y ellos obviamente ya lo tendrán cada campus, que fue lo que les faltó o algo. Entonces, para que no haya ninguna incongruencia en este aspecto, chicos. ¿Algún otro duda que tengan? Mándeme. ¿Mandó algún datos para el examen, lo que acaba de publicar, verdad? Esos son para estudiar y presentar el examen. Es correcto, de ahí pueden estudiar. Sí. ¿Es el que acaba de subir ahorita? Es correcto, así es. Es información, le puse información y obviamente globalización. Vienen dos presentaciones en diapositivas. Sí, por ahí también comentar a los compañeros lo que a veces publican las tareas y están en otra cuenta. Eso es lo que deben también de cuidar mucho, ¿verdad? Que por eso a veces piensan que se va que entregaron la tarea, pero no es así porque están en otra cuenta, ¿verdad? Hay que tener siempre, estar en la cuenta de la universidad. Es para correcto. Que se cargue correctamente. O si no se carga, me ha pasado con otros grupos que me dijo una chica, específicamente me dijo, es que la envió el jueves, no la envié jueves la tarea, la envié el lunes, por lo regular siempre se los envío a principios de semana como se los estipulé. Y los mismos alumnos, en este caso como ustedes, le dicen, ¿sabes qué? Es que tienes que actualizarla. El maestro le envió y le mandaron un screen de pantalla porque ahí aparece la fecha y la hora en que la envié y que la cargué. Y pues a ella le apareció jueves porque hasta ese momento se metió al Classroom y hasta ese momento le dio a actualizar al Classroom. Ya es cuestión de cada uno, les decía, la iniciativa que ponga y la atención en cada una de las materias. Si no se preocupan en toda la semana por el Classroom, hasta el día de la clase, pues ya es cuestión de cada quien, chicos, en este caso. Ya es cuestión de personal y en este caso de responsabilidad de cada uno de ustedes en ese aspecto. Profe, buenas tardes. Sandra Palafox. Aún no termina de revisar, ¿verdad? Me faltan las 2 tareas nada más. Hoy las termino de revisar. Tareas. Okay. Las tareas. Ajá. Las actividades ya terminé ya las todas. 4. Así es. Sí, gracias. Gracias. Sí, de hecho, porque hoy apenas se vencía la segunda disculpe tarea. Que lo interrumpa. Mándeme. Sí, disculpe que lo interrumpa. Lo que pasa es que el correo que mandó de las 2 presentaciones se me borró. ¿Cree que lo pueda mandar de nuevo, por favor? El correo de las 2 presentaciones, bueno, no lo mandé por correo, está directamente en el Classroom. No lo puede borrar nadie. Ah, ok. O sea, te metes al Classroom y ahí está en el Classroom. Sí, lo que pasa es que a mí me llega a mi correo, pero está bueno, déjame lo busco en el Classroom. Sí, de hecho en el correo a lo mejor te llega como notificación, pero está en el Classroom. Lo puedes ver en el Classroom sin ningún inconveniente. Ok, ¿alguna otra duda, chicos? ¿Otro comentario? Iván, profe. Mande, Iván. Nada más para reiterar, anteriormente el examen ha sido 10 preguntas, opción múltiple y un cierto tiempo. ¿Sería el mismo proceso para este? Es el mismo procedimiento, Iván. 10 preguntas. Nada más para confirmarlo. Sí, 10 preguntas de opción múltiple, falsos o verdaderos, etcétera. 10 preguntas, algo muy sencillo, de los temas, obviamente, de la información que hasta lo que veamos hoy. Ya les cargué información también, que es prácticamente lo que vamos a ver hasta el día de hoy, y de ahí se basan ustedes. No hay ningún inconveniente en ese aspecto. Ok, entrado. Muchas gracias por aclarar la duda. Sí, gracias. Mande, Pedro. Profe, disculpe, yo apenas me conecté, pude conectarme hasta ahora, pero
Ya estoy escuchando todo el criterio y todo. Solo quisiera, si se puede, pasarme su número para ponernos de acuerdo a ver cómo puede calificarnos o si, porque la verdad yo no alcancé a entrar las 2 semanas. Estuve muy ocupado y no me dio tiempo. O sea, es la primera vez que no entro, pero pues sí quisiera ver mi caso, vaya. Ok. No sé. De hecho, creo que la mayoría tiene mi número ya, porque anteriormente ya les había dado clase a otros compañeros de ustedes. Creo que se lo fue enrolando. Entonces, sí, pero no se preocupen. Entonces, en este caso lo publico en el tablón principal. Ok. Y sí, ya casos específicos, muy específicos, por alguna razón, como les comenté, en los que se les puede apoyar, enfermedad laboral, pero laboral a lo mejor que los hayan mandado a otro lado a trabajar, no sé, algo muy específico así, de salud también. Hay quienes se han enfermado, obviamente, a lo mejor de COVID y se han recuperado, lo bueno. Entonces, obviamente, pues se les tiene que apoyar por cuestión personal, algún fallecimiento o algo también. Casos específicos los veo directamente y si se les puede apoyar, claro que siempre se les ha apoyado. Ok, sí, para hablar y pues ponernos de acuerdo. Sí, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra duda? Mándeme. Sí. Las actividades entonces son las que ya no va a revisar, ¿verdad? Si las mandan a los que enviaron actividades ayer y hoy, ahí les mandé un mensaje. O sea, mándenlas, pero tienen que contestarme ese mensaje. O sea, les estoy poniendo que me pongan, porque simplemente las están cargando así. O sea, nada más al ahí se va. Entonces, les estoy poniendo cuál es la justificación del por qué están entregando muy a destiempo. A lo mejor no son ni 2 días ni 3 días. Algunos entregaron actividades de la primera semana, o sea, la actividad 1 y la actividad 2, 15, casi ya es la tercera sesión ahorita. Ya vamos a cerrar materia y apenas están entregando la actividad 1 y 2. Entonces, necesito saber la justificación más que nada. Entonces, para que los que mandaron actividades, no fueron muchos, fueron como 4. Y de hecho sí hice su nombre, pero no lo voy a decir. Entonces, ahí les mandé en cada una de las actividades que mandaron, les mandé un mensajito, nada más contéstemelo, por favor. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, chicos? Y de hecho, más que nada, eso lo hago por respeto también a sus demás compañeros. Porque obviamente todos trabajan. Entonces me pueden decir, es que tuve mucho trabajo, es que esto. De hecho, todos trabajan. Estamos conscientes y se dan el tiempo necesario para, obviamente, entregar sus cuestiones, sus trabajos en tiempo y en forma muchas veces. Más que nada, se hace por respeto a ellos mismos también. Entonces, desde un principio puse reglas y creo que el respeto entre ustedes mismos es válido en esa cuestión también. Obviamente, si hay una justificación válida, claro que se les va a apoyar en esa cuestión, chicos. Ok, entonces vamos a empezar. Les voy a compartir pantalla. Esta información ya la tienen en el Classroom. Toda esta información que hemos estado viendo, que hemos estado comentando, ya la tienen en el Classroom. Como sus videos también ya la tienen en el Classroom también. Ya nada más faltarían los 3 videos de las 3 sesiones del día de hoy. Es lo único que les va a faltar para que ustedes estudien y retroalimenten en este caso. De hecho, la semana pasada vimos ventajas, desventajas de la cuestión de la globalización. Y vamos a terminar de ver estas pequeñas diapositivas. También, obviamente, la globalización nos ha traído consecuencias y una de ellas pues, es el crecimiento de empresas transnacionales. También, obviamente, se está formando un mercado financiero mundial. Está partiendo, hay un parteaguas en esa cuestión.
de que se están quedando a un costado las situaciones financieras o los mercados financieros de cada uno de los países. Ya se está conglomerando toda esta situación, entonces ya existe un mercado financiero mundial con las colocaciones de valores sin límites geográficos como tal. De hecho, pues el petróleo es uno de ellos. Hay países que obviamente comercializan petróleo, pero pues, el petróleo cotiza en bolsa y varios productos y artículos ya están cotizando en bolsa, empresas cotizan en bolsa, y eso es cotizar en bolsa, pues ya no tiene fronteras en ese aspecto, es globalizada la situación. Obviamente otra de las consecuencias es la dependencia de economías locales respecto a la global, y es cada vez más radical. O sea, la economía mundial está siendo un poquito acaparativa a las economías locales también, las está absorbiendo. Obviamente esto está afectando más a la economía interna de cada país en cuestión de las micro y pequeñas empresas, son los que más lo están resintiendo. Lamentablemente en México, pues la economía de México está basada en esas empresas, o sea, está basada los que trabajan en ventas, por decir, en algún tipo de, a lo mejor que venden autoservicios, que venden a C-stores, tiendas de conveniencia, pues sabrán de antemano, obviamente que la Bella Durmiente, ¿no? El volumen, ahorita vino Mario a verte. el volumen lo hacen los changarritos, como se lo denominan, el detalle, pero esta economía, una vez, obviamente, por cada Oxxo, por cada Seven que pongan, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que pasa? Cierran 10 detallistas. Entonces, mío otra vez. Cierran 10 negocios detallistas, esa es la tendencia. Entonces, obviamente, entre más tiendas de conveniencia, más se agranda el canal organizado, pues obviamente el micronegocio, el pequeño negocio va a dejar de existir. Entonces, eso nos trae como consecuencia, obviamente, la globalización. En consecuencia, correspondiente en la población, obviamente se presenta el fenómeno de las migraciones. Obviamente en las 3 últimas décadas, unas 35 millones de personas se han trasladado desde los países pobres a los industrializados. Algunas de las consecuencias políticas, obviamente las políticas de los estados obedecen cada vez más a decisiones tomadas en ámbitos supranacionales. Surgió el liderazgo mundial de las naciones occidentales industrializadas, el Grupo de los 7, el Fondo Monetario Internacional, el Banco de México, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, etcétera. En cuanto a cultura, el hecho de que 2 individuos o 2 pueblos estén interaccionando socialmente no significa que ambos lo entiendan, obviamente, que del mismo modo. La mundialización también se puede expresar en un rechazo explícito de la imposición de patrones culturales extraños. En determinado momento, cada una de las naciones y de la población más que nada va a decidir si realmente acepta esa cuestión de globalización. De hecho, eso tiene que ver con actividades que les encargué y con tareas también. Por eso les digo, lo que platicamos obviamente va de acuerdo y va relacionado con la materia que estamos viendo. Por ahí una de las cuestiones que muchas veces que les encargué una actividad me ponían como una cuestión de globalización porque se les encargué, me ponían la cuestión de las mujeres. No sé si la cuestión de las mujeres, la igualdad sea cuestión de globalización. No lo es. De antemano no lo es esa cuestión. Les voy a decir por qué. Porque ese es un punto, es un tema muy aparte de la globalización. Les voy a decir por qué, porque hay países árabes donde la mujer no tiene relevancia, y más sin embargo sí son países que se consideran globalizados. Entonces no entra en esa cuestión de globalización, no tiene nada que ver que el país tenga igualdad de géneros y que el país, en este caso, si no tiene igualdad de géneros, sea un país que no está globalizado. Por eso les digo que esa cuestión no se relaciona directamente con la globalización. Por eso en unas de sus actividades a lo mejor tienen un 3 o tienen un 4 muy específico. De hecho, vimos ejemplos anteriormente. Muchos me ponían,
Coca-Cola, Pepsi. Bueno, ¿qué es Coca-Cola y qué es Pepsi? ¿Qué es una hamburguesa? O sea, ¿qué son? Es comida. Entonces, a grandes rasgos, Coca-Cola, Pepsi, McDonald's es comida directamente. Entonces, la comida sí es un factor de globalización. De hecho, comentamos en las sesiones anteriores de la semana pasada que McDonald's se puede considerar en su momento como un indicador de globalización. Si hay un McDonald's en un país, quiere decir que ese país entra en globalización o está globalizado como tal. Entonces, hay unas ciertas adversiones que obviamente se conllevan a la resolución de que pues vemos un McDonald's y es un país industrializado, vemos que venden Coca-Cola y Pepsi, se considera un país industrializado. Me ponían cuestiones en las actividades muy repetitivas, o sea, me ponían cuestiones como grupos musicales, conciertos musicales y eso. Entonces, ¿qué es? O sea, ¿qué es esa cuestión en sí en global? Pues es música. La música, ok, sí es un factor o una característica de globalización como tal. Sí, Pedro, ¿quieres opinar algo al respecto? Sí, un ejemplo de globalización que he visto, como dice la comida, es un factor muy, muy importante en eso, en la globalización. Y también mi ejemplo es ahora la vestimenta con la cultura. Ahora no, antes o te vestías diferente y ahora buscas específicamente y estamos, o sea, con eso de la globalización, buscamos específicamente una playera o unos tenis, quieres una marca específica, o sea, no buscas ya cualquier tipo de ropa, o sea, buscas, y yo pienso que eso en la globalización, en la cultura, ya nos han o hemos agarrado otras culturas pues de otros países que no eran de nosotros y ya las hicimos parte de nuestra cultura y incluso costumbres hemos adoptado de otros países. Pienso, o sea, como ejemplo eso para mí es globalización. Sí, de hecho estoy de acuerdo en esa cuestión. La moda, más que nada, es una cuestión, pero no la moda en sí, porque la moda hay que ser muy específicos. ¿La moda en qué? O sea, podemos tener modas de muchas cuestiones. Me ponían también ahí, y de hecho se las tomaba válida la cuestión de campeonatos mundiales. Si vemos campeonatos mundiales, pues a lo mejor de fútbol, mundiales de fútbol, ok, sí, es una cuestión de globalización, pero ¿en qué? El deporte. O sea, esa es la raíz. El deporte sí es cuestión, en este caso, de globalización. La comida, la vestimenta, moda como tal en sí, pues no, porque hay muchas modas, modas a vestimenta, modas a música, Perdón. modas a automóviles. Sí, sí, te escucho. Sí. A eso más que nada me refería, o sea, de la vestimenta que tenemos, o sea, agarramos modas que por decir, no sé, esta gorra, antes no la usábamos aquí y la usaban en otros países o en Estados Unidos mucho, y ahora ya la hicimos parte de nosotros, de vestimenta, la compras diario y la encuentras en cualquier lado, así como ya no buscas cualquier pants, buscas una Adidas, buscas la marca que vas a, incluso ya hay, o sea, las tiendas están aquí, ya Sí, de hecho nos es correcto. invadieron, ¿vale? Sí, sí, Eso, o sea, ya vemos o sea, marcas, la moda compramos marca. la hicimos como cultura, o sea, como parte de nosotros. O sea, ya estamos, como dice, estamos globalizados ya en cuestión de eso, de la vestimenta, vaya, de la cultura que ya no, muchos ya no usan botas, o digo, aquí en Tamaulipas pues, eran botas, sombrero, y ya no, ya traes tenis y gorra y ya más deportivo, más, encaminado a otras culturas, o sea, no eran las de nosotros, nuestras raíces. Sí, de hecho, obviamente, más que nada nosotros México, porque pues por la cuestión de Estados Unidos, adoptamos muchos modismos de Estados Unidos y más, obviamente, los que
Los que viven o han vivido o hemos vivido en frontera también, estamos muy afronterizados, como se nos dice en determinado momento, y buscamos ciertas cuestiones, somos muy dados a la comida, al fast food, a la comida rápida también, porque pues en otros países obviamente eso es lo que normalmente está haciendo negocio, la comida rápida, las marcas de ropa, ciertos automóviles, ciertas marcas de relojes, ciertas vestimentas, música, cortes de pelo, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas cuestiones que podemos ver como ejemplos y creo que en la actividad, creo que le rebuscaron mucho. De hecho, esa más que nada, esa cuestión también se las puse, pero en esa actividad específicamente, lo que pude observar, psicológicamente hablando, es que quieren sacar todo de internet, chicos, y esa actividad se las puse más que nada, y lo comentamos, las sesiones anteriores lo comentamos, que ustedes lo sacaran, que ustedes mismos checaran, ok, como vimos, ok, ejemplo de globalización, la comida, ok, la vestimenta, ok, la educación en determinados momentos también, ¿por qué? Porque hay intercambios en esa cuestión de ciertas instituciones, pusieron ok los streamings o las cuestiones de series, claro, también es válido, pero eran 10 ejemplos así nada más, tal cual, y me hicieron, créanme que hasta me pusieron la bibliografía abajo ahí, de dónde lo sacaron y la fuente de información y todo el rollo, y era una cuestión que ustedes debían de sacarla por iniciativa propia, mentalmente, ustedes analizando esas características de cada una, obviamente de las situaciones, no que sacaran toda la información de internet como cual, obviamente si estaba correcta, pues se las puse correcta, pero sí me di cuenta de esa perspectiva, todo lo quieren sacar de internet, y realmente hay cosas que nosotros por intuición propia, por simplemente analizar, y ustedes que se están preparando, no todo lo pueden sacar de internet, algunas cuestiones, definiciones muy específicas sí, pero otras cosas sí hay que analizar desde antemano. Ok, también dentro de esta parte de la globalización existe el efecto boomerang. Dice, los riesgos afectan a quienes los producen o se benefician de ellos. Dice, el efecto social boomerang afecta a ricos y pobres. Ninguno está seguro de no padecerlos. Unidad del culpable y la víctima. Dice, este efecto golpea no solo al causador inicial, sino a todos igualándolos. Dice, la generalización de los recursos pone en marcha una dinámica social que no se puede comprender bajo la óptica de las categorías de clase social. Entonces, ¿a qué nos referimos con este efecto de boomerang? Dice, aquí hay una cosa muy, no tiende a ser trabalenguas, pero fíjense la frase, los riesgos afectan a quienes los producen o se benefician de ellos. Si nosotros cambiamos esa situación y decimos los riesgos, en este caso, benefician a quienes los producen y afectan a ellos también, pues es exactamente lo mismo. O sea, no se altera la frase. No, ni beneficia a unos, ni perjudica a otros, y perjudica a otros y beneficia a otros también como tal. Por eso es un efecto boomerang. ¿Qué es lo que pasa en la cuestión? Y un claro ejemplo de esta cuestión del boomerang es, por ejemplo, las empresas que cotizan en la bolsa de valores utilizan agentes, obviamente financieros, intermediarios, para cotizar en bolsa, o los que quieran invertir en bolsa. En un segundo se pueden hacer millonarios, pero en un solo segundo también se quedan sin nada. Entonces, ese es el efecto boomerang en determinado momento. A lo mejor yo, como una empresa transnacional, invierto en otro mercado, me puede ir bien en algunas estrategias que implemente, pero en determinado momento, así como la globalización me dio riqueza, me la puede quitar en un segundo. A lo mejor, y lo vemos, por ejemplo, a lo mejor en algunas ciudades de algunos estados de la República Mexicana. Hay en estados y en ciudades que McDonald's no pega. ¿Por qué? No sabemos por qué. O sea, hay cuestiones culturales, sociales, no tiene nada que ver con política, porque es una franquicia, trabaja exactamente igual en el lugar que sea, en el país que sea, y hay en algunas ciudades que realmente quiebran.
O sea, no les es redituable poner una franquicia de McDonald's. Entonces, eso es el efecto boomerang. Me puede ir bien en algunos lados, pero en otros lados realmente me puede ir muy mal. Entonces, de eso se trata el efecto boomerang de la globalización. Lanzo el boomerang, si recuerdan lo que es un boomerang, se lanza y regresa, ok, lo lanzo, a veces me puede ir mal, pero de regreso me puede ir mejor. Entonces, a lo mejor de ida me puede ir bien, pero de regreso me puede ir muy mal o viceversa. Entonces, a eso se refiere la cuestión del efecto boomerang. Como conclusión, específicamente en estas diapositivas, en esta presentación, podemos concluir que la globalización es un fenómeno dinámico que comprende variables económicas, políticas, sociales y culturales, pero su dinamismo se caracteriza por recrear contradicciones que no se puede combatir. La globalización extiende de manera radical las posibilidades de que cada ciudadano del planeta esté interconectado como parte ya de su propia identidad cultural. Dice, la globalización crea un comercio potencial y un mercado competitivo. Y algo muy importante en la imagen que nos muestra, nos dice, ¿qué habrán hecho algunos pobres sures para merecer ciertos nortes? ¿Por qué creen que diga que se esté haciendo esa pregunta en la imagen? ¿Por qué creen ustedes que la monita se esté haciendo esa pregunta? ¿Qué habrán hecho algunos pobres sures para merecer ciertos nortes? Es como la migración centroamericana, ¿no? Que viene a buscar el sueño americano, que es el norte, a buscar una mejor posición económica, una mejor vida social, a comparación de la que tienen en sus países. Ok, en determinado momento sí. Aquí en la misma República Mexicana, con nuestros estados del norte y del sur, que pues casi todo el movimiento es en los estados del norte, ¿verdad? Es correcto, así es. Si lo aplicamos directamente, si lo vemos a nuestro país, a México, y si lo vemos globalmente, como lo está viendo la monita, ¿qué es lo que pasa a raíz del Ecuador norte-sur? O sea, si ustedes checan... Explotación. La parte de arriba es la más que produce más y en la parte de abajo son menos productivos o son los que tienen menos recursos para producir. Sí, de hecho vemos en el mapa y de hecho ustedes pueden hacer esa viva imagen, ese vivo ejemplo, pongan un mapa del Ecuador hacia arriba, hacia el norte, pues están, si no todos, casi un 90% del mundo, de los países, en este caso, de los países industrializados o potencias mundiales. Y los sur pues son los que están, en este caso, los países en vías de desarrollo, tercermundistas, etcétera, etcétera. O sea, todo arriba, toda la parte de arriba, si checan ustedes, pues Estados Unidos, Canadá, toda la parte de Europa, Rusia, Alemania, España, todo, y lo demás queda abajo del Ecuador hacia abajo. Por eso es la cuestión, es esa pregunta. ¿Qué habrán hecho algunos pobres sures para merecer ciertos nortes en ese aspecto? Entonces, más que nada, así se considera que pues, los que están en el sur, pues a lo mejor están menos industrializados, son los que obviamente tienen que depender en determinado momento de las economías del norte. Profe, ok, chicos. Juega un papel importante los gobiernos en el desarrollo. Por decir, México tiene un territorio privilegiado en cuestión de que cuenta, como usted lo comentaba en la clase anterior hace una semana. Sí, claro. Estamos en el Golfo, estamos en el Pacífico, ¿sí? Tenemos parte de un Caribe. Posteriormente creo que es nada más cuestión de desarrollar, ¿verdad? Lo que usted comentaba, México es un país con potencia, pero sus gobiernos son los que detienen el crecimiento, ¿verdad? Porque, como usted dice, nada más cosechan para unos, o ciertas personas son beneficiadas de... Yo quiero diferir en tu opinión, compañero. Sí. Generalmente le echamos la culpa al gobierno, pero
desde abajo también. Sí, sí, Yo no estoy de acuerdo en echarle la culpa al gobierno de todo. No le estamos echando la culpa, sino que estamos aquí diciendo que gran parte, por decir, tú como si fueras microempresario o tuvieras tu empresa, lo primero que te obligan es a pagar tus permisos, te ponen muchas Así funciona para la ciudad. ¿Sí? De hecho, lo comentamos, las clases anteriores lo comentamos ese tema precisamente. Sí. O sea, si tienen la iniciativa de emprender y lamentablemente eso es cuestión de globalización. La riqueza sigue quedando en manos de pocos. ¿Por qué? Porque los que tienen dinero, los que están en el poder, no lo quieren soltar muchas veces. Entonces, como comentaban, si tiene la iniciativa, tiene la mente emprendedora, ok, pongo un negocio, ¿y qué es lo que pasa? Para empezar, tengo que poner luz, agua, permisos, o sea, muchas trabas. En México realmente hay muchísimas trabas para poner un negocio. Pagar impuestos, pagar empleados, no condonan nada, ni siquiera tienen apoyo al microempresario muchas veces y se queda normalmente muchas veces en compadrazgos o primos, etcétera, etcétera. Y esa es la realidad. No tapamos el sol con un dedo. Esa es la realidad de México realmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Merman la iniciativa del emprendedor. Obviamente, lo comentamos en la pandemia. ¿Por qué microempresarios tuvieron que cerrar sus negocios? ¿Por qué un Electra no cerró? ¿Por qué un Salinas y Rocha no cerró? Para mí no son actividades necesarias. En la Ciudad de México tenemos el ejemplo más grande, o sea, a los microempresarios, o ya no son ni microempresarios, son personas que venden en la calle y, o sea, los multan o les quitan su mercancía, no los dejan ni siquiera trabajar o vender honestamente, o sea, en las calles cuando son libres, ya, pero no te pares afuera de un negocio grande porque ahí sí la policía te lleva y te hacen o sea, no los dejan trabajar. Y como dice, o sea, con esto de la pandemia y todo lo que está pasando, o sea, no cerraron o sea, ¿por qué? ¿Por qué siguen trabajando normalmente como si nada estuviera pasando? O sea, las medidas de seguridad yo creo que las hubieran podido tomar desde el más chico hasta la empresa más grande, ¿va? Pero el por qué, o sea, y como dices, sí es la realidad de México y de ahí parte muchas cosas, muchos temas y no pueden acabar. Mientras no terminemos con eso, que nos afecta, no vamos a poder resolver muchos problemas, muchas trabas que tenemos para poder llegar a ser alguna lo dijo Biden, el presidente electo de Estados Unidos lo dijo, hay irregularidades en el Tratado de Libre Comercio que se acaba de firmar, que beneficia solo a algunos y los demás no, y están violando los derechos humanos de las personas. Entonces, sí existe. ¿Eso cómo se llama cuando es un monopolio, no? ¿Qué hacen? O sea, solo una empresa la que manda. Sí, es monopolio. Cuando una empresa manda es monopolio completamente. Pues no sé, la CFE que nos tiene aquí, o sea, y si no, a ver cómo le haces. O sea, no podemos competir ni tampoco podemos, pues dar nuestras quejas porque son los únicos y no hay esa competencia. Es correcto. Ok, chicos, entonces vamos a terminar esta primera sesión y ahorita les mando el link de la siguiente sesión. Nos vemos en un ratito más. Muchas gracias por su participación. Gracias. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Gracias. Mande.